Atención. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiarlo todo. Un periodista destapó secretos oscuros sobre un presidente con poder absoluto, y ahora su vida está en peligro. Espiado, perseguido y señalado como un enemigo del Estado, Santiago Velasco se atrevió a desafiar a Nayib Bukele, el líder más polémico de América Latina. ¿Qué descubrió que provocó tanta furia? ¿Por qué intentan silenciarlo? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para callarlo? Lo que revelaremos hoy es más aterrador de lo que imaginas. Antes de seguir, suscríbete y activa la campanita. Este vídeo podría desaparecer en cualquier momento, pero la verdad no puede ser borrada. Santiago Velasco nunca tuvo miedo de decir lo que pensaba. Desde muy joven desarrolló un espíritu combativo que lo llevó a desafiar la autoridad en todas sus formas. Criado en un hogar donde la política era un tema central, aprendió que la verdad rara vez es cómoda y que quienes la defienden suelen pagar un alto precio. Su padre, un sindicalista exiliado durante las dictaduras militares de los años 80, le inculcó el valor de la resistencia, mientras que su madre, profesora universitaria, le enseñó a fundamentar cada argumento con hechos irrefutables. No fue sorpresa para nadie cuando decidió estudiar periodismo y hacer de la verdad su trinchera. Durante sus años en la universidad, Santiago destacó por su capacidad analítica y su inquebrantable determinación. Sus artículos en medios estudiantiles denunciaban desde la corrupción dentro de la administración académica hasta los abusos de poder en el gobierno nacional. Su pluma afilada y su carácter irreverente lo convirtieron en un referente entre sus compañeros, pero también en un blanco de críticas. Sin embargo, eso nunca lo detuvo. Su primer gran reportaje de impacto llegó cuando apenas tenía 25 años. En una investigación exhaustiva, expuso un caso de desvío de fondos en una alcaldía de su país, lo que llevó a la destitución del alcalde. A partir de ese momento, su carrera despegó. Trabajó en medios reconocidos de América Latina denunciando corrupción en gobiernos, vínculos entre empresarios y el crimen organizado, e incluso a líderes religiosos que utilizaban la fe como un negocio. Su estilo directo y sin concesiones le valió millones de seguidores, pero también enemigos poderosos. A pesar de las amenazas y presiones, nunca dejó de escribir. Para Santiago, el periodismo no era solo un oficio, sino una misión de vida. Cuando Nayib Bukele llegó al poder en El Salvador, Santiago Velasco no pudo evitar sentir curiosidad. La política latinoamericana había estado dominada por figuras tradicionales, muchas de ellas manchadas por la corrupción y el desgaste de décadas en el poder. Pero Bukele era diferente. Su imagen fresca, su estilo desenfadado y su dominio absoluto de las redes sociales lo convirtieron en un fenómeno sin precedentes. Con una narrativa que apelaba a la juventud y al desencanto con los viejos partidos, se presentaba como el líder que traería una nueva era para su país. Al principio, Santiago observó con cierto escepticismo el fenómeno. No podía negar que Bukele tenía un carisma innegable y que su discurso conectaba con una población harta de promesas incumplidas. En sus primeras apariciones públicas, el joven presidente se mostró cercano, alejado de los formalismos que caracterizaban a los políticos tradicionales. Sin embargo, conforme avanzaban los meses, Santiago comenzó a notar señales preocupantes. Uno de los primeros aspectos que captó su atención fue la forma en que Bukele concentraba el poder. Si bien su ascenso había sido celebrado como un triunfo democrático, pronto comenzó a debilitar los controles institucionales. La destitución de magistrados de la Corte Suprema, la toma de control de la Fiscalía General y el uso del ejército para presionar al Congreso fueron algunas de las señales de alarma que encendieron las alertas de Santiago. El periodista también se dio cuenta de que Bukele no solo gobernaba con políticas populistas, sino que construía una narrativa que lo presentaba como el único salvador del pueblo. Con su habilidad para manejar las redes sociales, respondía directamente a sus críticos, exponiéndolos ante su enorme base de seguidores.
Quienes cuestionaban sus decisiones eran tildados de corruptos, vendidos o enemigos de la nación. Este patrón de comportamiento le recordó a Santiago a otros líderes autoritarios de la región que, en nombre del pueblo, terminaban socavando la democracia. Convencido de que había una historia más profunda que contar, decidió emprender una investigación a fondo. Así nació la serie de reportajes El mito de Bukele. En el primer episodio, Santiago desglosó con datos cómo el gobierno del presidente salvadoreño había consolidado su poder eliminando los contrapesos democráticos. También expuso cómo los ataques a la prensa independiente se habían intensificado, con periodistas perseguidos, medios cerrados y campañas de desprestigio financiadas desde el gobierno. Lo que Santiago no imaginó fue la magnitud del impacto que tendría su investigación ni el peligro que estaba a punto de enfrentar. El impacto del mito de Bukele fue inmediato. En cuestión de horas, el reportaje se volvió viral en redes sociales, generando un intenso debate. Mientras muchos elogiaban la valentía de Santiago Velasco por exponer lo que consideraban una peligrosa concentración de poder en El Salvador, otros reaccionaron con furia. Las cuentas afines al gobierno, incluidas las oficiales, comenzaron a desacreditar la investigación, calificándola de tendenciosa y motivada por intereses extranjeros. Pero el golpe más fuerte vino directamente del presidente. En un tuit que rápidamente acumuló miles de compartidos y comentarios, Nayib Bukele mencionó a Santiago por su nombre y lo señaló como un periodista vendido que difundía mentiras para desprestigiar su gobierno. Otro mercenario de la prensa pagado por los mismos de siempre, escribió el mandatario, dejando claro que no ignoraría la crítica. A partir de ese momento, la imagen de Santiago pasó de ser la de un periodista crítico a la de un enemigo del pueblo para muchos seguidores del presidente. Las redes se inundaron de ataques personales, insultos y amenazas. Mensajes que iban desde acusaciones de parcialidad hasta advertencias más oscuras comenzaron a llegar a sus cuentas. Algunos incluso publicaron información privada sobre su familia, exponiéndolos al acoso digital. Los medios de comunicación alineados con el gobierno también se sumaron al ataque. Programas de televisión y artículos en periódicos afines cuestionaron su trayectoria, sugiriendo que su financiamiento provenía de organizaciones extranjeras con agendas ocultas. Se desempolvaron viejas entrevistas, se tergiversaron sus palabras y se intentó pintar a Santiago como un activista disfrazado de periodista. El hostigamiento no tardó en trasladarse al mundo real. Al salir de su oficina una tarde, notó que dos hombres lo observaban desde un automóvil estacionado. No parecía una coincidencia. En más de una ocasión, notó que el mismo vehículo aparecía cerca de su casa o de los lugares que frecuentaba. El mensaje era claro, lo estaban vigilando. Sus colegas le advirtieron que la situación podía escalar. Le recomendaron reducir su exposición pública y extremar precauciones. Sin embargo, Santiago se negaba a ceder al miedo. Había enfrentado amenazas antes, aunque nunca con la intensidad y la coordinación que estaba experimentando ahora. A pesar del peligro, decidió continuar con su serie de reportajes. Pero en el fondo, sabía que la presión estaba aumentando. Y lo peor aún estaba por venir. Días después del inicio de la campaña de desprestigio en su contra, Santiago Velasco recibió un sobre anónimo en su oficina. No tenía remitente ni marcas distintivas. Dentro, encontró una memoria USB. La conectó a su computadora con precaución y, al abrir los archivos, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eran fotografías de su vida personal, algunas tomadas desde la distancia, otras en lugares que consideraba privados. Aparecía saliendo de su casa, caminando por su barrio, cenando con amigos, e incluso en reuniones de trabajo. Algunas imágenes eran recientes, tomadas hacía solo unos días, lo que significaba que la vigilancia no había sido un evento aislado, sino una constante en los últimos meses.
Además de las fotos, la memoria contenía documentos sobre él, datos bancarios, registros de viajes y una lista con direcciones de lugares que frecuentaba. La precisión con la que estaba compilada la información demostraba que quienes estaban detrás de esto no eran simples aficionados. El mensaje era claro, sabían todo sobre su vida. Esa noche, Santiago apenas pudo dormir. Revisó una y otra vez las imágenes tratando de identificar desde dónde habían sido tomadas. Buscó cámaras en las calles cercanas, intentó recordar si en algún momento había notado a alguien siguiéndolo. No encontró respuestas. Lo único que tenía claro era que lo estaban observando de cerca. Durante los siguientes días, su comportamiento cambió sin que pudiera evitarlo. Se volvió más paranoico, caminaba mirando constantemente por encima del hombro, tomaba rutas distintas cada vez que salía de casa, evitaba lugares concurridos. Su teléfono estaba lleno de mensajes de amigos y colegas preocupados, pero no podía contarles todo. Si hablaba demasiado, corría el riesgo de ponerlos en peligro también. En un intento por recuperar el control, llevó la memoria USB a un especialista en ciberseguridad. Quería saber si podían rastrear el origen de los archivos. Pero la respuesta fue desalentadora, todo había sido manipulado con extremo cuidado. No había metadatos, no había rastros de los dispositivos desde los que fueron capturados. Era un trabajo limpio, profesional. A pesar del miedo creciente, Santiago sabía que no podía detenerse.